Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 27 de febrero, son las 18 horas. Bueno, volvemos en esta segunda aparición o segundo video del mes de febrero. En realidad me he demorado por algunos problemas que he tenido de salud. Así que pido disculpas a los que estaban esperando cada 2 semanas que saliera nuestro video. Agradezco a todos los que han visto y se han ocupado del video anterior y espero que este también sea de su agrado y de utilidad. Vamos a ver, basados en lo que hemos expuesto en la jornada anterior, en el último video, siguiendo, el ordenamiento que teníamos, no lo quise alterar para poner en evidencia qué es lo que continúa, y cuando hice el examen de qué es lo que continuaba y qué es lo que había que agregar, y es muy poca cosa lo que tuve que agregar como nuevo, sí dar continuidad o complementar información que ha salido en el transcurso de estas 3 semanas y ampliar los focos que hemos estado visualizando anteriormente. Así que, como novedad, no tengo muchas, salvo algunas presentaciones que ya las he hecho en Patria Argentina y en videos anteriores. Pero como acá hay una amnesia en nuestro país, una amnesia colectiva muy calificada, voy a volver a reiterar porque son temas universales y no pierden oportunidad porque son vigentes, son temas de actualidad aunque hayan sido expresados hace más de 100 años. Es gente que supo advertir sobre el futuro del país, tuvo razón y sus advertencias siguen siendo actuales. Por eso yo no comprendo cómo puede ser que ocurran las cosas de las cuales hoy somos testigos. Porque eso ya fue anunciado. Alguien alguna vez tiene que haber oído. Sin embargo, pareciera que ha habido alguien que ha borrado las memorias en forma colectiva y estos temas no se ven. Entonces vamos a ver el tema de hoy. Estamos un paso más allá de la gravedad que planteamos en el video número 14. Hoy lo he titulado así: hacia el caos y la anarquía. Al borde de la tragedia, consecuencia de la profunda enfermedad espiritual, moral, intelectual. Diría que se trata de un descerebramiento colectivo y material de la Argentina. Discúlpenme que sea un tanto crudo, pero no hay más tiempo que perder ni esperanza que alentar en estas situaciones desde la perspectiva puramente humana. Siempre queda abierto la posibilidad de la intervención divina, pero eso no está al alcance humano. No lo sabemos, ni sabemos qué se requiere. Y me da la impresión que cada día que pasa, los argentinos cada vez estamos más lejos de Dios.
Entonces vamos a desarrollar este tema ampliando sobre el índice de temas que habíamos hecho en la versión de la otra campana número 14, hacia el caos y la anarquía. Siempre en el contexto de actualizar la situación nacional e internacional, conforme a la visión del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. Vamos al slide número 3. Se trata de la situación nacional, algunos de los factores psicopolíticos que hemos tratado ya anteriormente. Los dos primeros que ustedes están viendo, el primero donde se acentúa la incertidumbre e inestabilidad del gobierno de Javier Milei, y el número 2, extraños rasgos de la conducta y de la personalidad del presidente. Rasgos que algunos de los cuales se ven o se pueden observar en las visitas que ha hecho al extranjero, tanto a Israel, al Papa Francisco y esta última semana al expresidente Trump, interviniendo en la campaña electoral norteamericana. Respecto a la incertidumbre e inestabilidad del gobierno de Javier Milei, el principal factor que se ha agregado es la confrontación con el gobernador de Chubut, con la provincia de Chubut y con los gobernadores de la Patagonia, lo cual ha llevado a una especie de mini esquizofrenia entre los gobernadores y el presidente, y que no tiene equivalente, porque un presidente me da la impresión que tiene instrumentos para conversar en privado primero, luego en forma semipública, y encontrar algún atajo para evitar estos enfrentamientos. ¿Quién le habrá asesorado a Javier Milei de que este es un método aplicable en la Argentina de hoy, profundamente dividida y profundamente debilitada por sus carencias espirituales, morales, intelectuales y materiales? Sinceramente yo no, digamos, ¿dónde habrá aprendido a hacer política el señor Milei? ¿Quién le habrá aconsejado estas rupturas y estas formas de expresarse sobre un gobernador? Mire, yo no recuerdo que estas cosas hayan ocurrido en el pasado. Yo no fui testigo de hazañas de este tipo. En mi vida, casi o a pocos meses de ser octogenario, yo nunca vi esto, ni en las peores épocas, y mucho menos en mejores y más tranquilas épocas que hemos vivido en el país. Pero tratar de la forma en que el presidente trató al gobernador de Chubut me asombra. Me asombra por la falta de sentido común, la falta de delicadeza y la falta del, digamos, de un trato afable que debería ser propio del presidente, aunque no le lleve muchos años de ventaja o de experiencia. Eso sorprende. Sorprende también en la forma de expresarse respecto a otros gobernadores, no solo al gobernador de Chubut, sino a otros gobernadores, y la forma de hacer trascender su disgusto y de amenazar
de una especie de exterminio físico a cada una de las provincias o de exterminio financiero o de quiebra financiera de las respectivas provincias que él las pone en la mira a sus gobernadores o porque las pone directamente a la totalidad de la provincia. Bueno, eso no entiendo. Sinceramente no entiendo. Yo creí que había visto todo ya, pero no, parece que no. No, todavía me faltan varias materias en esta Argentina sorprendente del siglo XXI y en el 2024, para adelante. Me sorprende, me extraña, y a eso atribuyo en gran parte la calificación de inestable al gobierno de Milei y a los exabruptos que lo rodean diariamente. Ahora fue con los gobernadores esta última semana, antes había sido con una cantante, donde la diferencia de poder y de influencia es mucho mayor y, digamos, en nada que sea desdoroso para la persona que ataca, porque la persona contratada es responsable muy relativamente al cumplir un contrato. El mayor responsable de un contrato es el que tiene que pagar el contrato y es el que tiene que firmar el contrato haciendo una concesión, ya sea o pagándole en especie o en dinero o en algún otro tipo de retribución. Pero el que aprueba un contrato y que después tiene que pagarlo es el mayor responsable, no es la otra parte que es la parte pasiva del contrato y que es activa nada más en cuanto después tiene que devolver un servicio o una actuación o cualquier otro compromiso que haya contraído en el contrato. Toco eso nada más, para no seguir perturbando, digamos, sumándole más, echando más fuego, más nafta al fuego, y tratando de ser benevolente. Pero esto va también en paralelo, va configurando los raros y extraños rasgos de su conducta personal. Es raro eso. Es cierto que andan por ahí algunos videos donde le asignan ciertas enfermedades o probables enfermedades mentales o actitudes fuera de la conducta normal de una persona más o menos equilibrada. Realmente que un presidente tenga esa fama y ese prejuicio que se vaya formando, y es muy doloroso. No solo es doloroso si es cierto, es muy doloroso si es verdad y por las consecuencias que puede acarrear al país, no solo a la persona del presidente que tiene esas inconductas o esos extraños comportamientos. Bueno, no voy a seguir cargando las tintas en este rubro, porque hay muchos más para decir y mucho más positivas que señalar eso. Pero yo me pregunto, ¿nadie se dio cuenta de esos? ¿Quiénes los acompañaban al señor Milei como candidato estos 2 años o 3 años previos a las elecciones
y que lo frecuentaron y que sabían cómo reaccionaba y que sabían cómo actuaba, no solo públicamente, sino también en la semi-privacidad o en la privacidad, pero no se dieron cuenta que estaban ante una cosa por lo menos rara, no habitual, de una persona que cambia de conductas o que tiene comportamientos extraños y contradictorios inclusive. Me llama mucho la atención cómo el círculo que rodea el primero, el segundo, el tercer círculo, no hablo del que está más lejos, pero esos círculos no se dieron cuenta, no advirtieron eso, no vieron que podrían de esas actitudes o de esas inconductas podrían derivar consecuencias graves. Miren, en ese caso me llama más la atención de los que rodearon estos últimos meses o estos 2 o 3 últimos años a Milei que Milei mismo. Realmente esto tendría que hacernos pensar, estimados amigos argentinos, compatriotas. Las cosas hay que decir en oportunidad y no lamentarse después porque se ha callado. Hay que observar, obviamente, hay que ser prudente, obviamente. Pero a mí me da que pensar esas personas que no se dieron cuenta lo que ya la mayoría de las personas se da cuenta y que es tema de conversación público y privado. Entonces, son más responsables esas personas que debieron hacer las correcciones o que debieron llamar la atención y sin embargo no, se nota que no han abierto la boca, porque yo ya empiezo a pensar mal de esas personas que no hicieron nada temiendo perder una banca, en el caso de una banca, y si ganaba la presidencia de alto puesto o de algún puesto en la cual él pudiera salir beneficiado, callándose la boca. Si es así, evidentemente, si hay casos como esos, que se callaron, que aceptaron ciertas cosas, que nunca advirtieron sobre eso, que nunca pusieron límites sobre eso, y son más responsables esas personas que rodearon a Milei estos últimos años que el mismo Milei. Son más condenables ellos que el mismo Milei. Son cómplices más peligrosos que el mismo actor. Y me llama la atención que no se hayan dado cuenta. Porque quiere decir que se callaron, y ahí tengo mis dudas del por qué se callaron. Y eso es lo grave. Especularon con algún beneficio callándose para que Milei no se enojara y lo echara, como pudo haber ocurrido con algunas de las desapariciones de las figuras que eran muy frecuentes verlas acompañar y que ahora no se las ve ni las trata, o al menos públicamente. Es peligroso esa conducta, es peligroso. Pasamos al tercer punto, que acá sí vamos a desarrollar algo que hay que decir, porque la ideología, el punto 3, vamos a tratar la ideología neoliberal y anarcocapitalista de Milei, que es una ideología vieja y agrava la grieta que ya está cavada entre los argentinos. Y lo que más me extraña es que en todo este periodo de casi 70 días de que el señor Milei se hiciera cargo del país,
nadie haya recabado, nadie se haya acordado, nadie haya relacionado sus propuestas anarcocapitalistas o neoliberales o liberales a secas con lo que ocurrió en la Argentina en las guerras civiles, especialmente en el periodo después del 25 de mayo de 1810 y 1829, en que es designado gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, donde más o menos se atenúan las discordias y los enfrentamientos entre facciones políticas de unitarios y federales. Bueno, esto me llama la atención porque ha sido tratado vastamente por el revisionismo histórico, pero claro, el revisionismo no trata solo de Juan Manuel de Rosas, el revisionismo también trata de hechos importantes que han ocurrido en la Argentina, inclusive, como lo estoy citando acá, en el periodo prerrevolucionario, por ejemplo, en el 6 meses antes de la Revolución de Mayo, y en la cual el virrey Cisneros, por las ordenanzas que promulgó de 1809, impuso una política netamente liberal que rompió con la tradición no solo del monopolio, que es el cuco de los liberales, el monopolio español, sino que atacó lo que eran las economías de las provincias y que fue el germen de las guerras civiles que duraron prácticamente 20 años, 30 años. Pero bueno, señores, se nota que el revisionismo se centró nada más que en la imagen de Juan Manuel de Rosas. No es eso el revisionismo. Por eso he querido traer a la memoria este problema de que ya es viejo y que estas ideas neoliberales o anarcocapitalistas que enunció Milei a troche y moche no son novedosas en la historia argentina, por lo menos para los que conocen algo de la historia argentina. Es obvio que las últimas generaciones parece que conocen poco o nada de la historia argentina. Pero bueno, hay la mitad del país o más de la mitad del país, un poco más, debió haberla conocido por sus estudios en la escuela secundaria, en la universidad o en algún estudio terciario. O por simplemente leerlo en los diarios en alguna oportunidad teniendo 30, 40 años. Bueno, así es. Por eso quisiera recordarles muy brevemente, porque no es nuestro objetivo, aunque si es necesario lo vamos a desarrollar específicamente, pero si usted me coloca la figura número 8, la slide número 8, señor director, lo vamos a mencionar explícitamente en este slide. Y son dos hechos que ocurrieron. De la ordenanza de Cisneros de 1809 al decreto de 1812. Es la apertura que inicia Cisneros antes de la Revolución de Mayo por un planteo que le hacen los comerciantes ingleses y por lo tanto ya
los Borbones y en relación con Inglaterra venían llevando haciendo la vista gorda, especialmente con el contrabando de la colonia del Sacramento, con los buques que llegaban al Río de la Plata con negros esclavos, que eso fue un hábito, no, eso no era algo extraño, fue un hábito. Los buques negreros podían recalar en los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, pero especialmente en Buenos Aires lo hicieron, aduciendo de que tenían algún problema, alguna avería con su buque, por alguna tormenta, algún problema en el buque, y que por lo tanto necesitaban entrar al puerto. Y en ese caso, la corona española, en sus leyes de India, permitían que el buque entrara a puerto y como se iba a demorar, no era muy preciso, no daba tiempos, y bueno, autorizaba también a que vendiera las mercaderías que estuviera transportando el buque. Es así como los entraban con esa excusa, pero con una frecuencia, no puedo decir diaria, pero muy frecuentemente, y los negros esclavos los remataba la aduana en el puerto de Buenos Aires. Bueno, y ahí ya creo que alguna vez cité los negociados que se hacían por el remate de los negros, que no quedaban en Buenos Aires. La mayoría eran transportados al Alto Perú para trabajar en las minas de Potosí, del Alto Perú para la extracción de oro y plata. En 1809, entonces, en esa presentación que hacen los comerciantes ingleses a través de su representante y de su abogado, defensor o que los representaba ante el gobierno del virrey Cisneros, que en este caso fue el que después sería célebre patriota, el doctor Mariano Moreno, que hace la defensa de que se abran los puertos, y que se abra el puerto, mejor dicho, el puerto de Buenos Aires. El virrey hace un análisis, llama a las partes, llama también al gobierno del Cabildo, hacen su defensa los funcionarios que debían hacerlo con alto grado de argumentación y de pruebas, exponen también los intereses privados y los representantes de las empresas navieras y el doctor Mariano Moreno en representación de ese sector privado extranjero, obviamente de los buques ingleses, como era el caso en esta presentación, la primera vez. Bueno, y efectivamente, después de todos esos análisis y de confrontar los argumentos de unos y otros, el virrey Cisneros, en septiembre de 1809, acepta abrir el puerto de Buenos Aires, no porque había un buque, había varios buques a la espera de esta resolución. Extrañamente, varios buques, como si estuvieran al acecho, o una extraña casualidad. Y por lo tanto, eso entra, no solo los negros, que ya era habitual y no era necesario un permiso especial, sí de los funcionarios de la aduana. Bueno, y obviamente entran, dejan sus mercaderías, pero constituye el primer antecedente que pone en guardia a las provincias, porque, señores, acá no era una aldea Buenos Aires, una aldea piojosa, como se puede llamar, o se podría llamar
a esas aldeas que uno se imagina que era Buenos Aires. No era una gran ciudad, obviamente. Era una ciudad con varios miles de habitantes. Pero también el interior tenía una manufactura o industria artesanal, especialmente de tejidos, y en la zona de Buenos Aires de cueros y cebo. Entonces, los productos que traen esos buques ingleses obviamente eran más baratos y entraban en competencia respecto al precio, que era menor, a los productos que se producían en las provincias argentinas. Sí, son los telares que todavía hoy en alguna documental o en algún noticioso se pasan de Catamarca, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta, de La Rioja. Sí, telares rústicos, pero era una industria que abastecía al país. Y en la calidad de tela, nada tenían que envidiarle a las telas. Obviamente, las más finas acá no se producían, pero las que eran de algodón y lana, la calidad podían competir. Y las nuestras eran muy buenas. Bueno, todo eso. ¿Y qué entró? Obviamente, ¿qué es lo que empieza a entrar en Buenos Aires previo a la Revolución de Mayo? Lo más usada, las mantas y ponchos. Sí, ponchos hechos en la zona industrial del sur de Gran Bretaña. Traían los ponchos acá, a los inventores o a los que usábamos el poncho en América del Sur. Todo el Alto Perú producía los ponchos. Y ahí es donde comienza la reacción del interior. Comienza también la reacción de los designados gobernadores de la corona española en algunos dependientes del virreinato del Río de la Plata. Y luego se perfecciona eso ya habiéndose consumado la revolución por un decreto del triunvirato en 1812, de los cuales obviamente no podía faltar el secretario del triunvirato era el doctor Bernardino Rivadavia. Fue el alma de la política que alentó ese decreto de 1812, por el cual se realizó la apertura irrestricta de provenientes de buques extranjeros, particularmente holandeses, obviamente ingleses y holandeses, que entraban esos productos sin ningún tipo de impuestos y competían deslealmente con los productos nativos que se hacían en las provincias. Y ahí es donde comienzan los desencuentros argentinos. Eso del federal y unitario y todo eso es un relleno que después con el tiempo se va haciendo. Todavía esas concepciones, especialmente la federal, era una idea solamente usada en Estados Unidos y obviamente por la masonería internacional. Esta ideología del federalismo es parte de la masonería internacional, es parte de la forma de ser y del componente ideológico interno de la masonería. Eso después, en la medida que los argentinos se volvieron masones, fue entrando la idea federal, pero fue al revés. Entró en los que, digamos, en lo que de hecho eran las provincias.
no entró en lo que era el partido unitario tanto. Ahí no entró la idea federal, que eran más masones y tenían muchos más masones metidos adentro los unitarios que algunos cabezas federales. Y al revés, la idea federal lo agarraron los provincianos, las provincias la agarraron, la tomaron como suya, no los que naturalmente debían divulgarlo. Por eso no fue tanto una idea nativa, eso fue una idea importada que se cruzaron los bandos, no fueron adoptadas por quienes naturalmente, sabiendo de qué se trataba lo federal, deberían haberlo hecho. Lo hicieron las provincias. El Partido Federal fue precisamente provincial, no fue unitario, aunque en todas las provincias hubo unitarios. Bueno, entonces, tanto Cisneros, de Cisneros al triunvirato de 1812 y del triunvirato hasta el gobierno de Rosas, que se inicia en 1829, es decir, hubo 20 años prácticamente y de hecho un régimen liberal absoluto para el libre cambio, para el libre comercio, eso que tanto aspiran, tanto hablan el señor Milei y los liberales de esta última cosecha del año 23 que se ha hecho acá en Argentina. Esta cosecha de liberales, que ya había, obviamente, pero fue reforzada por una nueva cosecha más fresca. Bueno, estos señores es lo que después va a ensangrentar a las provincias en las guerras continuas que hemos tenido. Pero no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Y pareciera, y esto se lo recalco acá en el último punto de este slide, de que la independencia política que logró la Argentina pareciera que se logró o se lograba con estos decretos, especialmente el de 1812 del triunvirato, alentado, promocionado y cuyo doctrinario obviamente fue el secretario del triunvirato, el señor Bernardino Rivadavia, se hizo como canje, parece ser, por la dependencia económica. Reconocían la independencia o se lograba la independencia, entre comillas, política, al precio de la dependencia económica. Mire usted, qué detalle. La independencia es una sola. Se divide a los efectos, digamos, racionales, pero la independencia es absoluta. No hay independencia política si no hay independencia económica. Eso es de suyo. Después se tuvo que acentuar la independencia económica porque para los liberales la independencia económica no conllevaba la independencia económica, sino que era asunto que debía discutirse aparte. El libre comercio no era parte de la independencia económica, no formaba de suyo parte de la independencia económica. Había que después
declararla formalmente, porque los liberales, en fin, pareciera que la independencia económica no es un tema especial y específico de la política. Bueno, les pido que tengan en cuenta esto último. La independencia política de suyo conlleva la independencia económica. Y no que se puede ser independiente políticamente, pero dependiente económicamente de las potencias extranjeras. Esa es la mentalidad liberal. Es lo sano, entre comillas. Es lo bueno. Es la ideología de los argentinos de bien, como le llaman ahora. Ser independiente políticamente y sometido económicamente. Eso es para los argentinos de bien. Es el atributo específico de los argentinos de bien. Piénsenlo, repasen esos años de 1809 en la parte económica, lo que significó de la quiebra del interior argentino y de las autonomías provinciales que se arman, se equipan de una idea nueva, que es la autonomía provincial, no solo en el orden político, sino especialmente en el orden político, en el orden económico. Y ahí empiezan las guerras civiles, cuya causa, cuya razón de ser, es en gran parte por razones económicas. No porque fueran devotos de Montesquieu o de Rousseau y que creen en el contrato social. Bueno, en un minuto volvemos. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.